Hola familia, ¿cómo están? Aquí quiero recordarles que estamos en el tercer día de ayuno y sé que Dios nos está hablando muchas cosas. De hecho, esta semana hemos empezado con el Salmo 139, 23, donde dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ¿no? Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por tu senda eterna. Y esta semana le hemos enfocado en realmente que Dios pueda ver en nuestros corazones, que pueda escudriñar, que pueda mostrarnos la condición de nuestro corazón. Y yo les animaba a que durante esta semana hagamos preguntas, las preguntas incómodas, que anotes tus preguntas, ¿verdad? Y algo que para mí ha sido asombroso el día de hoy es, mientras estaba orando y en el tiempo de oración, es ver cómo las respuestas de Dios empiezan a llegar, ¿no? Tan rápido y cómo Dios es tan bueno. Y te animo de verdad que leas Jeremías capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Les dije que lean el 6 y el 7, pero creo que es mejor ir en orden. El Señor puso eso en mi corazón: lee Jeremías 1, Jeremías 2 y miren, las respuestas empezaron a llegar en el libro de Jeremías 2, porque algo que yo les dije y he estado comentando con muchas personas: hacer buenas preguntas te van a dar buenas respuestas. Y a ratos tenemos temor de hacerle preguntas a Dios. Pero me olvidé de un pequeño detalle, ¿no? Que como también habíamos hablado, todo buen rabino, todo maestro responde una pregunta con otra pregunta. Y parte de las respuestas que creo que Dios a mí me ha estado hablando en este día están en Jeremías capítulo 2, y quiero animarte a que puedas leer Jeremías capítulo 2. Y yo he marcado algunas de las preguntas que creo que han sido relevantes, que Dios estaba resaltando, pero te animo a que tú vayas por todo el texto y veas las preguntas que Dios nos hace a nosotros. En Jeremías 2, en el versículo 3 dice esto. Esta es una de las preguntas. Si bien yo te he animado a que le hagas preguntas al Señor, estas son las preguntas que el Señor nos hace a nosotros en el libro de Jeremías. Y una de sus preguntas es esta: ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para alejarse de mí? Y luego dice: siguieron tras la vanidad y se quedaron vacíos. Luego en el versículo 6 dice: no preguntaron ¿dónde está el Señor que nos sacó de Egipto? Y en base a esta pregunta se desarrollan las siguientes preguntas que hace el Señor. Dice: los sacerdotes no se preguntaron ¿dónde está el Señor? No se acordaron del Señor, no se acordaron de Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto. Dice: los sacerdotes no preguntaron ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. En el versículo 14 dice: ¿por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué se lo han llevado como botín? Y en el versículo 17 da una respuesta: tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra el Señor tu Dios. En el versículo 18, otra de las preguntas que hace el Señor: ¿qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y tus pactos con Asiria? En ese contexto la palabra está hablando de cuando los reyes de Israel fueron a buscar ayuda con los reyes de Egipto, pagándoles a los reyes de Asiria para que les ayuden a enfrentar a sus enemigos. En otras palabras les está diciendo: ¿qué provecho, de qué te ha servido apoyarte en otros, buscar la ayuda de otros y olvidarte del que te sacó de Egipto? No preguntaron ¿dónde está el Señor que nos sacó de Egipto, que nos sacó por el desierto, nos abrió el mar rojo? No se acordaron ni preguntaron por su Dios, sino que empezaron a buscar otras alternativas. Y esto es lo que Dios pregunta. La respuesta al versículo 18: ¿qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y de tus pactos con Asiria? Es la siguiente: tu perversidad
traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás lo malo y amargo que es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Oh, wow, harto que pensar, ¿verdad? Hasta ahí, y el Señor me hablaba eso en mi corazón y realmente yo quedé muy conmovido hoy día en el cuarto. De verdad estaba conmovido y llorando en mi corazón por cómo el Señor nos está respondiendo. Dice: ¿cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? En el versículo 21. En el versículo 25, bueno, te vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? En el 25, Dios nos hace esta pregunta: ¿cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo dejarás de correr? Yo quiero animarte a que pienses en eso. En vez de correr a Él, creo que corremos a muchos lugares antes que ir a Él. Y esa es su pregunta: ¿cuándo dejarás de correr? En el 28 dice: ¿por qué no invocas a los dioses que fabricaste? ¿Por qué no invocas a los dioses que fabricaste? Versículos antes dice: solamente cuando tienes problemas vienes y me buscas. Y ahí en su enojo les dice: ¿por qué no invocas ahora a los dioses que fabricaste? Y en el 29 una de las preguntas que hace es: ¿por qué me acusas de hacer mal? ¿Por qué me acusas de hacer mal? Y su respuesta es: ustedes son los que se han rebelado, dice el Señor. Así que, como te digo, quería animarte a que puedas leer Jeremías 1, 2 y 3, porque una buena pregunta desde el contexto de Jesús se responde con otra buena pregunta. Y en estos capítulos creo que Dios nos está haciendo las preguntas que nosotros creo que tenemos que responder. Está bueno que hayamos hecho las preguntas, porque las preguntas traen respuestas y personalmente yo me encuentro feliz de estas respuestas que Dios me está dando a través de otras preguntas. Pero no quiero cerrar sin terminar con una nota de esperanza que el Señor habla en el libro de Jeremías, que te decía que te animo que lo leas, en el capítulo 3, versículo del 12 al 15, y dice así: ve y proclama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh apóstata Israel, dice el Señor. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque yo soy misericordioso, dice tu Dios. No estaré enojado para siempre. Solo reconoce tu iniquidad, porque contra el Señor tu Dios te has rebelado. Prodigaste tus caminos a extraños bajo todo árbol frondoso y no habéis escuchado mi voz, dice el Señor. Lo voy a leer en esta otra versión porque creo que es un poco más sencilla de entender. Y te lo repito, dice así: por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor: oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso. No estaré enojado contigo para siempre. Solo reconoce tu culpa. Admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él, al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Regresen a casa, ustedes hijos descarriados, dice el Señor, porque yo soy su amo. Los traeré de regreso a la tierra de Israel, uno de esta ciudad, dos de aquella familia, de todo lugar donde estén esparcidos.
y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Así que yo quiero animarte, puedes seguir leyendo. Hay promesas de esperanza en este tiempo de volvernos al Señor. Así que quiero animarte en este tercer día de ayuno, que sigas preguntando, que sigas volviéndote al Señor, que sigas haciendo preguntas, porque es muy probable que como yo empieces a recibir estas respuestas. Te comparto estos pasajes que son parte de este libro de Jeremías. Jeremías fue el profeta que estuvo antes de que Babilonia venga y los lleve cautivos. Estuvo profetizando por más de 40 años el exilio y se encontró con una generación que no quería escuchar. Así que mi oración es que nosotros seamos una generación que escucha al Señor, se vuelve al Señor de todo su corazón en este tiempo. Que Dios te bendiga y gracias por prestar atención y seguir ayunando. Nos vemos en estos días de ayuno, en los turnos de oración. Chao, chao.